¿Qué tal, mis queridos bros? Nos encontramos en esta ocasión en el Colegio Lúminos de aquí de Cholula, Puebla, y tengo el gusto de que me acompañe una gran figura, leyenda del fútbol mexicano de la época de los 80s y de los 90s. La verdad, un jugadorazo para los que tuvimos el gusto de verlo, extremo volador por ambas praderas que se las devoraba por izquierda, por derecha, muy gambetero, muy habilidoso, muy rápido y fue un jugador que fue referente en esa época en el fútbol mexicano. Y pues aquí vamos a compartir un espacio para que podamos platicar un poco de su carrera, de la evolución del fútbol mexicano, la formación de los niños, porque él ahora también es director técnico. Y pues tengo el gusto de presentarles y estar aquí con ustedes, con nada menos y nada más que Paul René Moreno. Hola, Le, un gusto saludarte y un gusto por la invitación. Y sin duda, bueno, como bien comentas, habrá temas que podamos platicar, pero sobre todo eso, un gusto verlos y saludarte. No, muchas gracias, Paul, profe. Pues mira, empezando en contexto, ¿no? Porque bueno, yo tuve el gusto de verte, mucha gente quizá de lo que nos puedan ver no te conocieron. Entonces, para que nos platiques un poquito de tu carrera en contexto, en qué año debutaste, en qué equipos jugaste. Tengo entendido que hasta estuviste en selección nacional juvenil, entonces todo eso es súper interesante, que nos digas un resumen de esos pasajes. ¿Cómo no? Bueno, primeramente, Alex, yo, como veo los niños aquí en Lúminos, niños de kinder, de primaria, tuve la fortuna desde muy niño fíjate, de enamorarme de la pelota. Ok. Más que el juego, me gustaba mucho jugar con la pelota, pegarle, dominarla, tenerla. Tenía un gran gusto por eso. Entonces siempre mi vida desde niño ha estado muy ligada a la pelota y como consecuencia al fútbol. Sin duda una de las cosas que soñé desde niño fue el ser futbolista profesional. Mis padres, bueno, pues siempre, la verdad que tuve un gran apoyo de ellos, Sí, una por su... gran guía, siempre estuvieron al pendiente y Claro. apoyándonos. No nada más a mí, fuimos 8 hermanos, fíjate que todos muy deportistas y todos muy metidos, algunos en básquetbol, equitación, fútbol, un poquito de todo, atletismo. La verdad que crecimos, yo nací en Chihuahua. Ok, eres originario de Chihuahua, porque Y, mucha gente cree que a lo mejor eras poblano, no, ¿no? yo nací en Chihuahua Sí. y fíjate que la verdad tuve una infancia muy padre con mis hermanos, mis papás, Sí. y la pasé muy bien, pero muy metido en el deporte. Mis padres nos inculcaron mucho el deporte, sin duda el estudio, el prepararnos, Uh-huh. eso que era importante, pero siempre te digo, muy metidos en el deporte. Y yo, bueno, pues fui muy afortunado de encontrarme con la pelota desde niño, Uh-huh. y pues todavía de repente, como ves, todavía le pego, me sigue gustando, y fue Excelente. mi inicio. Yo empecé, digo, como todos los niños, jugando en mi casa, con los niños de mi cuadra, que en ese tiempo se podía. Uh-huh. De repente ya empecé a jugar, me encontré con un profesionista, el químico de la Rosa, Uh-huh. que era un señor que apoyaba mucho el fútbol allá en Delicias, Chihuahua, organizaba torneos a nivel infantil bueno, organizaba la liga. Pasaba por los niños a sus casas, nos llevaba a jugar, luego nos regresaba. Uh-huh. Entonces, te digo, siempre metido en eso. Mi infancia, mis primeros 12 años los pasé ahí en Delicias. Posterior yo llego a Salamanca, Uh-huh. Guanajuato. Mi papá era ingeniero mecánico naval, Ok. trabajaba en Comisión Federal, y entonces lo cambian a Salamanca, la termo de ahí de Salamanca, y ahí, cerca de donde vivíamos, había canchas, pues me la pasaba jugando, Alex, ahí. Y ahí empecé, bueno, en Salamanca igual, jugando ahí en la calle. Me ven jugar ahí algunos vecinos, me invitan, se arma un equipo, empecé a jugar desde ahí. Y bueno, pues te digo, siempre metido, o sea, había la casualidad que en la escuela, bueno, jugaba igual los sabatinos, Claro. la cuestión de los juegos, pues ahí en los recreos y en los equipos ahí de Salamanca. Entonces ya traías la vocación, obviamente, como tal, el deseo, como dices, y ya cuéntanos cómo se da tu momento exacto de ya de brincar de ser amateur a debutar en primera división en el fútbol profesional, que lo haces con el Puebla. ¿Cómo se da ese momento y en qué año sucedió eso? Fíjate que bueno, juego ahí en Salamanca, Uh-huh. juego un torneo de los barrios, Ok, me esos ven, torneos. me ven jugar, Gavilán García y Chava Reyes, me Uh-huh. invitan
a jugar en tercera división profesional. En ese tiempo, en los 80s estoy hablando, Sí. era una categoría, prácticamente categoría libre. Empiezo a jugar tercera división, yo diría que en tercero de secundaria, Ujú. en primero de prepa, por ahí. De ahí empiezo a jugar en tercera. Chava Reyes, que era entrenador de la segunda, me empieza a invitar a jugar con la segunda. Me tocó ser seleccionado a nivel Guanajuato y llego aquí al Puebla por Ujú. invitación del dueño. Acá empiezo a jugar, debuto en la temporada En 82-83 el 82. en primera división, Ve nada más que novato del año. qué privilegio, ¿verdad? Debutar y luego en tu año de debut lograr el título, porque aparte tengo entendido te hiciste de la titularidad rápido, ¿no? Que eso Sí, es lo padre para que la gente lo sepa. Cuando alguien tiene sí, esa vocación, ese talento, la disciplina, la consistencia y el deseo, y lo hace capitalizar, pues ahí se ven luego los resultados, ¿no? ¿Y quién era tu director técnico en esa temporada del 82-83? Manolo Lapuente Con el llega, profe Manolo Lapuente, una así leyenda es, del fútbol cómo mexicano. no, él llega, él era presidente del Puebla. Ujú, Fuimos a hacer pretemporada con un técnico español, Joaquín Rifé. ujú. Viene la devaluación faltando 15, 20 días. Se va el entrenador español, Joaquín Rifé, llega y toma Manolo el equipo. Sí, Y a la postre con ese equipo, pues salimos campeones, Alex. claro. No, No, y estarás de acuerdo, yo me acuerdo, pues yo estaba chavito. Ese Puebla marcó época sí, porque se empezó a hacer, si bien todo el mundo sabe que el América de los 80s, el Cruz Azul que venía de también ser potencia, los Pumas que ya también empezaban a figurar, pero el Puebla, dentro de esos equipos foráneos, empezó a manejar también una plantilla muy fuerte y a hacerse competitivo en liguilla, etcétera, sí. y armó un super plantel. Mencióname cuáles crees tus principales compañeros con los que consideras que fueron las figuras junto contigo de ese Puebla. No, bueno, sería injusto decirte. Yo pienso que Sí. primero Manolo, que a la postre empezaba como entrenador, Ujú. y bueno, después Manolo se convierte en un entrenador histórico en el fútbol mexicano. Claro, Estaba Manolo como entrenador, Pedro Soto, Pedro que Soto. había sido seleccionado en Argentina, Ujú. Moy Camacho, que también Moisés era Camacho, un sí, portero de claro. gran renombre. Estaba Luis Enrique Fernández, Ujú. estaba el Manguito Orozco, Arturo Álvarez. Te puedo decir, Sí, pues todo, Toño de la Torre, Juanito Alvarado, Muricy Ramalo, que era estos un Chávez jugador. Carretero y Moscoso, Chávez eso, llega después, Chávez después. Gustavo llega después, Y el Búfalo Poblete también llega después. llega posterior, pero estaba Italo Estupiñán, Ítalo Estupiñán. estaba Ángel Ramos, Sí. estaba José Luis Ceballos, No, y teníamos un muy buen equipo. Y el grupo, ¿no? Me imagino. No solo era el talento futbolístico, Sí, sino que se hace un buen grupo de vestidor. Manolo logró hacer eso, Alex. Claro, Logró que hacer esas un son gran las grupo. virtudes de los directores Sí, técnicos. como no, aparte de ser un cuate, la verdad, muy inteligente, Sí. también en el aspecto de la gestión grupal, Ujú. supo hacerla muy bien y como tú comentabas, porque el Puebla de los 70s ahí anduvo batallando, Sí. pero a partir de que salimos campeón, fíjate que se armó un equipo, un grupo o una base importante y logramos establecer un Puebla que le competía, que bueno, eliminamos varias veces al América, a tus Sí. Pumas, Sí, a Cruz caray. Azul, en fin, todo eso. Fíjate que logramos armar un buen equipo y sí, ese equipo no es por nada, fue un equipo pues importante, por lo menos aquí en Puebla, Yo creo a que el nivel equipo de nacional. época, porque pues si uno habla de la historia del Puebla, ¿no? Que yo Sí, llevo viviendo 5 años por acá, pues es el que marca totalmente la historia de la institución, ¿no? Porque ya desgraciadamente de unos años para acá han estado de capa caída, pero el Puebla es donde precisamente en tu época y sí, con estos buenos elementos mexicanos que dijiste y creo que esos grandes refuerzos extranjeros, después llegó el Mortero Aravena, que todo el mundo sabemos que fue un jugadorazo, Moscoso, Moscoso, Carlos, ajá. Rafa Chávez, que como bien decías también, Y luego te yo, llega Pablo Larios, que en paz Pablo descanse, Larios, siendo portero de la selección nacional. O sea, sí, estamos hablando de varias generaciones, ¿no? sí, Varias sin generaciones duda, que le dieron mantenimiento. Y luego de ahí, platícanos un poquito de tu trayectoria en las Chivas, porque pues también sí. las Chivas, todo el mundo lo sabemos, es un equipo pues de tradición del fútbol mexicano. Si recuerdas, en la temporada 82-83 jugamos
toda la eliminatoria para salir campeones, eliminamos a Tecos, eliminamos a la UDG y jugamos la final con Chivas, que se las ganamos también. Chivas también tenía, en ese momento llegó Alberto Guerra y estuvo en un proceso de hacer y de armar un equipo importante en los 80s. Sí. Y normalmente tuvimos muy buenos duelos, muy buenos partidos en liguillas y en todo tipo de cosas. Y fíjate, siempre estuvo esa sensación de que, o esa invitación media que se daba para que yo pudiese ir allá. En la temporada 86, cuando ellos quedan campeones, 86, hay un mundial de clubs parecido a lo que se hace, pero por medio de invitación en Los Ángeles. Van Rosario Central de Argentina, va el Sao Paulo de Brasil, va el Dundee United de Inglaterra, van se me fue, de Italia. Entonces, fuimos como 7, 8 equipos. Va Chivas y me invita, fíjate, a reforzarlo. Así es como se hace invitación. Que te conectes con ellos. Nos fue muy bien y después, posteriormente a eso, pues ya en la temporada 88, 89, 90, me invitan para ir a Chivas. Pero me tocó un proceso. Pero el portero Zuli Ledesma. Zuli y Celestino Morales. Y Celestino, que también Celestino llegó a selección nacional. Demetrio Madero. El Wendy Mendizábal. El Wendy, buen amigo. Ismael, sí, te digo que estaba morrito, pero sí los veía. Lugo. Sergio Lugo. Sergio. El Pelón Gutiérrez. Benjamín. Sí. Los hermanos de la Torre, Yayo, Chepo. No, es que... Néstor, el Concho. Es que todos esos que estoy diciendo también fueron figuras por mucho tiempo del fútbol mexicano. Era muy buen equipo. Entonces me tocó estar ahí. Pero también me toca el proceso, Alex. Sí. De transición de salida. Sale Alberto Guerra. Ajá. Llega Ricardo Lavolpe. En fin, te tocó la Volpe. Me tocó en esa época. Y en esa primera época no nos fue tan bien, porque te digo, pues tuvieron que salir varios jugadores, llega Ricardo con sus ideas. Sí. Y aparte, te digo una cosa, Ricardo, no es por nada, era un entrenador adelantado a la época. Claro. Todo el fútbol que vemos actualmente, yo pienso que ella lo visualizaba en esa época. Fíjate. Pero todavía, yo creo que las generaciones de ese momento estaban en ese proceso de aprendizaje y de desarrollo para lo que es hoy el fútbol, sin duda. Muy interesante. Oye, y para terminar esta sección sobre tu trayectoria y carrera en el fútbol mexicano, cuéntame con qué momento quizá te quedas de los principales que traigas muy, muy apegado, que hayas vivido con mucha intensidad, tu mejor gol, a quién se lo hiciste, y el mejor director técnico de los que mencionaste, ¿cuál es el que te deja más huella? Fíjate que hay una cosa, Alex. Sí. Yo estoy muy agradecido con la vida y más con el fútbol, Sí. porque me dio la posibilidad de muchas cosas. Yo te puedo decir que cuando empecé a jugar con la tercera del Salamanca, ese proceso, no tienes idea cómo lo viviste. Lo viví, vi cómo fuimos creciendo junto con nuestros compañeros, cómo de repente al final de la temporada se llenaba el estadio para apoyarnos, para irnos a ver. El proceso cuando paso al Salamanca, los compañeros me iban por mí a la escuela, me sacaban del salón para irme a hacer interescuadras. O sea, todas esas cosas, créeme que las tengo muy presentes. Muy presentes, Alex. Entonces, lo recuerdo cuando llego acá a Puebla. Tú imagínate un chavo de 18 años, de 19, yo no conocía Puebla, llegar acá, no conocer, la primera vez que voy al estadio, que entro, veo la cancha, vestidores, o sea, todas esas cosas. Luego tener de compañero a Toño de la Torre, o sea, todas esas cosas. Son, todos, ya te entiendo. ¿Sí me explico? Muchas vivencias de lo que vive el futbolista es. Detrás de lo que uno ve en la cancha, ¿no? Así el vestidor, el compartir con los compañeros. Tu mejor gol, a ver, cuéntame de tu mejor gol, porque pues, con eso que volabas por todos lados. Pero es que me dices eso. Sí. A ver, yo sé que eso, bueno, me preguntas directamente eso. Sí. Yo te puedo decir, la primera vez que debuto con el Puebla, jugamos contra Toluca, la primera pelota que toco, que me escapo y me hacen penal, en la primera jugada, en la segunda pongo pase de gol. Sí. O sea, fue un debut muy padre. Entonces, tengo muy presente eso. Sí. Goles en la final contra Chivas en el partido de ida. Okay. Fíjate que en la liguilla, cuando salimos campeones, yo metí goles en las tres,
En los cuartos, semis y la final. Exacto, en todas las etapas fases. Metí gol, entonces, padre. Entonces, un gol que me digas, no sé. O sea, no tienes uno como tal, así que tú dijeras, puta, me la volé, qué pinche golazo me aventé. No. Tampoco, o sea, fue una suma de todos. No, me acuerdo a lo mejor una vez que jugamos contra Tampico. Le ganamos 8-1, metí 3 goles, no sé, 4 goles, 4 pases para gol, cosas así. Goles, pues más o menos. Metiste muchos goles porque en esa época, si no estoy mal, corrígeme, mucho el extremo, era mucho ser asistente, ¿no? Desbordarse y meter centros y asistir al centro delantero. Bien lo dices, muy bien lo dices. Yo creo que habré terminado en mi carrera, haber metido como entre 55, 60 goles. Pues muy buena producción. Pero sí, yo pienso que sí, por lo menos igual o de cantidad de pases para gol. Sí. Muy bien. Oye, y en tu etapa de seleccionado juvenil, ¿cómo viviste esa etapa? La sufrí. Sí, ¿Yo por qué? Salimos campeones aquí en Puebla, y el Mundial iniciaba 15 días después. Yo me tuve que ir saliendo prácticamente ganamos el domingo. Lunes me tuve que presentar martes en selección. ¿Sabes cuántos partidos jugué con esa selección juvenil que jugó el Mundial de México 82, 83? El Mundial, ¿pero cuál? ¿El de España? Juvenil, de México. Ya. Sí. ¿Cuántos partidos cuántos partidos jugué? ¿Piensas que jugué con esa selección en preparación para ir? Ninguno. Te mandaron así en seco. Pues es que los que son buenos y cracks así los meten en caliente. Pero también, ¿sabes qué pasa? Conocer ahí a mis muchos compañeros. Claro. Entonces, pues no creas. Ya al tiempo, sí, porque no nos fue nada bien, sí, al tiempo, de inicio, como tú dices, pues le entro, pues estás en plenitud, claro, te sientes con las capacidades, todo eso, pero al tiempo ves equipos que vienen preparados, y aunque tú hagas tu esfuerzo, te dediques, te pasa factura. Totalmente. Pues es obvio, ¿no? Cada vez vas viendo vas jugando con gente que también tiene un nivel competitivo alto, entonces la exigencia es mayor, ¿no? Así es. Pero qué padre, la verdad, escucharte todas estas vivencias, como lo platicas, se ve que fue algo muy padre que viviste, que pues es el sello de la carrera de futbolista. Y nada más dime entonces, ¿cuál fue que te preguntaba, tu mejor técnico, el que mejor te haya dado, que hayas creado identidad, que hayas dicho, puta, este cuate, cómo le aprendí, me gustó? Porque como pasa, ¿no? Igual yo con el trabajo de los jefes, luego algunos encajamos mejor con unos, con otros no tanto, o que tú lo admirabas porque decías, como sabes, dijiste de la Volpe, pero no sé si algún otro en particular. En ese sentido, a ver, no sé si lo veas tú así, Alex. Sí. Yo creo que crecimos como una generación de ser muy respetuosos de la autoridad, de los padres, de la gente mayor. Y en este caso, de mis entrenadores. Siempre crecí con eso, con ese respeto para ellos. Sí. Entonces, yo te puedo decir que de todos, sin duda, todos te dejaron algo. Algo, ¿sí me explico? Sí. Algo, y por lo menos siempre agradecimiento para con todos. Y tuve, a lo mejor por ahí algún entrenador que su forma de manejarse, incluso hasta conmigo, no fue tan afortunada. Sin embargo, tampoco, digo, él la vio así, sí, él la pensó así, y esa situación de él. Pero digo, de manera general, yo creo que con todos mis entrenadores les tuve un gran respeto, les tuve agradecimiento a todos. Sin duda, bueno, te puedo decir, tuve la fortuna desde chavo, Octavio Díaz, que fue mi entrenador, fue jugador del Santos, me tocó en tercera división, me tocó Chava Reyes, papá, que fue figura en Chivas. Ese señor histórico, es una celebridad. Sí. Me tocó el Gavilán García, que vino con la selección española, que llegó aquí a México. Okay. Cuando llego acá, pues me toca, digo, Joaquín Rifé, que lo tuve un poco, me acuerdo, o sea, sus trabajos, Manolo Lapuente, Leonel Urbina, Hugo Fernández, o sea, ¿Hugo Fernández también? Hugo Fernández, sí, que de repente ha sido medio cuestionado, tenía su personalidad, sus formas, ganador, un tipo que exigía profesionalismo y que a veces a muchos compañeros no les gustaba. Sí. Batallaban con eso,
Pedro García, Pedro García también, que entrenó a Santos, ¿no? así es, digo, la Volpe, tuve a Alfredo Tena, fue mi entrenador al final, mi último año de El carrera, Capitán Furia el Tena. Capitán Furia, Fíjate. este, Y ¿sabes qué? Si estás de acuerdo, algo que digo, y es parte del fútbol y de los técnicos que lo viven en la banca, la pasión y la intensidad. Todas estas personas que estamos mencionando, sí, seguramente cada uno en su estilo, además de ser buenos estrategas, etcétera, con su manera de ver el fútbol, yo creo que transmitían mucho eso, el liderazgo, que eso es fundamental cuando estás al frente de un equipo, y contagiar, ¿no? Ese empuje. sí, Prácticamente todos ellos lograron cosas importantes, ¿no? sí, como no, Alex, y ¿sabes qué? No fue mi entrenador, y sin embargo, después cuando yo dejé de jugar, que me metí a esto de fútbol, digo, entrenar, entrenar equipos, bueno, he estado muy metido en el deporte, sobre todo de formación a nivel universitario. Sí. Conocí a Miguel Mejía Barón Uy, y te puedo decir ajá, que si a alguien, mucho más allá del aspecto deportivo, sí, en el aspecto como persona, son de las gentes que te encuentras en la vida ajá. y te dejan cosas diferentes. En ese sentido he tenido 2 o 3 personas. O sea, Miguel Vejía Barón, entonces sí es una persona que te dejó una huella importante, Sí, a pesar de no haber sido mi a entrenador, pesar de no haber sido. pero ya lo conocí a los 40 años. Sin duda, cuando fui jugador, mi forma de pensar pues, estaba enfocada al deporte, al juego, te digo, siempre he sido respetuoso, pero enfocada. Pero también, pues ves otras cosas o vives de otra manera. Claro. Ya al tiempo, digo, me encontré a Miguel, me invitó ahí al TEC. Ujú. No, no, Miguel, la verdad es, como persona, son de esas personas que te aportan cosas. Más allá de que le pegues bien a la pelota y ese tipo de cosas. No, y aparte, perdón, ya tocaste mi corazón de Pumas, Sí, porque pues bueno, ¿no? La gente, yo sí, creo, algunos los que no lo sepan, pues Mejía Barón jugó en Pumas, a mí ya también ya me tocó verlo de chavo, también en la 90-91, que los Pumas salen campeones con muy un buen, equipazo, jugando muy bien. y luego pues la gente lo sabe también, y luego fue nuestro director técnico de selección en esa Copa América de 93 y 94, el Mundial, Sí, que fue, pues siempre se ha dicho, esas selecciones de México del 94, 98, no sé qué opinas de eso, de esta época más moderna, ¿no? sí, Que han sido de las mejores, ¿no? sí, Y de hecho para allá iba para ese siguiente tema, ¿no? O sea, todo esto muy padre que nos platicas de cómo se vivía el fútbol mexicano, el trato, los compañeros, los entrenadores. Y el fútbol mexicano ha venido teniendo mucha transformación a través de los años, ¿no? sí, Si bien hemos sido un equipo, hemos estado 6 mundiales seguidos en octavos de final, salvo este último que fue el tropezón feíto de Qatar, pero México, ¿no? Se ganó un respeto, una consistencia. El futbolista mexicano creo que es bien visto. Sin embargo, quería tu opinión también porque sabemos que de unos años para acá, y sobre todo hablo de la liga, ¿no? La liga se ha convertido en algo muy diferente, ¿no? Cada vez hay menos extranjeros de calidad y muchísimos que ocupan plazas y menos futbolistas mexicanos, ¿no? sí. Entonces, no sé ahí qué opines, qué es lo que ha pasado. Han situaciones que sabemos que le han golpeado al fútbol mexicano, para mi gusto, en tema de desarrollo, que antes sí las había. El ascenso-descenso que genera competitividad, creo que debería de regresar. Todo eso que hubo, acceso a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, el desarrollo de clubes y el roce en las Copas Américas, ¿no? Que si bien ahorita se anda regresando, pero como que han sido muchos altos y bajos ahí del fútbol mexicano. Entonces no sé ahí cómo veas por qué ahora se ha hecho tan complicado y diferente para el futbolista mexicano. Se ha comercializado, Mucha el comercialización. aspecto económico ha rebasado, Sí, pero ¿sabes desde qué nivel? sí, Tú ahorita tienes a tu nena, sí. tiene 11 años, ¿verdad? 11 años. Bueno, Uh-huh, desde estas edades el fútbol se ha empezado a comercializar uh-huh. y si vemos hay muchas academias Ok. y de repente le dan importancia al aspecto
dizque alta formación, Ujú. y les exigen cosas, priorizan por encima de todo, dizque el ganar, y eso los hacen ganadores. Y se preocupan un poco realmente por la formación, Ok, porque los niños tengan, primero que se diviertan, claro. que aprendan, pero por aspectos como buena técnica, yo pienso que no dan tanta importancia a eso, Ujú. como que los niños aprendan y desarrollen primero habilidades, desarrollen también toma de decisiones ellos, no que se las quieras imponer, de Ok, repente hay entrenadores que desde los 5 o 6 niños con 5 o 6 años les quieren imponer ideas y que dices, bueno, y tú, o sea, ¿qué tanto no conocimiento tiene hay la que... capacidad. Exactamente, Primero ve qué haces, ¿no? déjalos, que ellos Sí, es algo que aprendan, me que, platicabas. que ellos desarrollen sus ideas, que crezcan, Claro. que tomen decisiones, que aprendan. Y ya de ahí les vas dando, Claro, obviamente, la dirección. les vas a decir, a Los ver, vas por acá, guiando. ya, exactamente. Pero yo creo que pasa mucho eso aquí en México. Entonces, mucho más allá de la liga, que sin duda el aspecto de lo que decías, tener torneos como Copa América, América, Libertadores, todo ese tipo de situaciones, la competencia siempre te va a ayudar a crecer. totalmente. Se ha perdido Se ha perdido. eso. Lo otro del descenso, ¿Cómo, ay, Alex, cómo lo ves esa a parte? mí en lo personal me tocó jugar tercera, segunda, y jugando en tercera, me tocó irme en camiones de Y línea. rompiéndotela igual, Sí, ¿no? Nada de que porque ya no haciendo, pues ya no soy competitivo, ya no. O sea, no, pues tienes que seguir, eres jalando. profesional y recibes un sueldo y a eso te dedicas. Pero darle, Alex, o sea, Ujú. realmente, mira, bueno, tú ahorita te acuerdas, en los años 80, 70, Sí, siempre subían y bajaban los mismos equipos. normalmente. Y siempre estaban allá atrás. Sí. Entonces, es sobre lo mismo. Te digo, Ujú. yo sí creo que se podría mejorar, mi punto de vista. Sí, Mejorar la competencia en cuanto a selección que tenga mejores competencias, sí. los equipos mexicanos que vayan más a competencias. El torneo de Estados Unidos, que es muy criticado, a mediano y largo plazo se va a volver un torneo muy fuerte. Ah, el de la Leeds Cup, ese. Sí, va a agarrar. Sí, porque la MLS, Sí, tiene su reto. tocaste un tema interesante, el fútbol de los Estados Unidos y el Crecido. propio Canadá Ha ha crecido. evolucionado Así es. muchísimo. Así es. Y nosotros un poquito soberbios, yo creo, de, no, estos gringos, Así ¿cuándo es. chingados nos van a Así es. alcanzar? Y no, o sea, Ya están bien. la infraestructura, las Todo. figuras, todo. Así es. Entonces, yo creo que es por ahí componer, pero sobre todo a nivel, yo estuve 26, 27 años Ujú. inmerso en el deporte universitario y me tocó ver chavos que venían de equipos de fuerzas básicas, de equipos que habían tenido cierta formación, con una carencia de fundamentos y de conceptos de juego. Ujú. Y dice, oye, pero ¿cómo pretendías jugar en primera división? No sabes meter cambios de juego, no sabes fildear, o sea, cosas así Sí, que son básicas y dices, pues, ¿cómo? ¿Sí me explico? Entonces, hoy que estoy más inmerso también en el deporte infantil, claro. me doy cuenta que se requiere de que formemos y desarrollemos mejor a los niños. Les demos libertades, les demos herramientas con esas libertades Ujú. para que aprendan y se desarrollen mejor. Entonces yo creo que es más por ahí, Ale. Y sin duda, bueno, como tú dices, que reduzcan la cantidad de jugadores extranjeros. Sí, Vienen jugadores más en cantidad que en calidad. sí, A mí me tocó jugar en una liga donde eran 3 o 4 extranjeros, que eso era lo eran de calidad totalmente. y ahora hay cantidad. Entonces hay cosas por hacer. Hay Pero cosas- sin duda también el aspecto económico, veo, el aspecto económico ha rebasado del fútbol muchísimo. mexicano está aquí y lo deportivo pues está muy abajo. Pero Cuando antes era al revés, ¿no? sí, estaba ahí, Alex. No, muy interesante todo lo que nos cuentas y bueno, ya aquí para cerrar, pues ahora sí que en lo último, en lo que te dedicas hoy en día, que yo te agradezco, ¿no? Porque pues ha sido un placer ver que a mi hija No, le gusta el gracias. fútbol y ha estado ahorita arropada en sus primeros pasos de parte tuya. ¿Cómo es que después de que terminas de profesional y todo esto, te da la vocación por venir a empezar a dirigir con los niños y las niñas? Y también que me platiques por último, el fútbol femenil, ¿no?
que precisamente ahorita que veo a la pasión con mi hija y como muchos niñitas, y bueno, y que a nivel profesional, inclusive el fútbol femenil también ya tiene una estructura mucho más sólida. Todos los equipos de primera división tienen equipo femenil, cuando también No en nos tu tocó. época, y yo creo que hasta todavía los 90s y principios del 2000, el fútbol mexicano femenil a nivel profesional no figuraba, Así es. ¿no? Entonces, ¿cómo es que vives esa transformación también y que te dedicas a entrenar con niños? Fíjate que cuando termino de jugador, ahí hice mi curso de entrenador allá en Guadalajara, estando en activo. Bueno, digo, siempre mi vida estaba ligada al fútbol. Sí. Entonces, pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenía 34 años cuando dejé de jugar fútbol profesional. ¿Ahora qué sigue? Sí, claro, siempre. Puse un negocio, un servicio de lavado engrasado mecánico y todo eso. Pero estando ahí, pues tienes que entrar en un proceso de aprendizaje, sin duda, de cosas, y no nos iba mal, estábamos inmersos en eso, involucré a mi familia, a mi esposa, a mis hijos también para que participaran, Claro. y ahí estábamos. Pero fíjate que pues, te empiezas a dar cuenta que extrañas lo otro. Tu sangre, claro, tu esencia. Platicando con eso, pusimos una escuela de fútbol y empezamos ahí a darle. Fíjate que pues llegué a tener casi sobre 180, 200 niños. Wow. Y ahí íbamos. Reclutaste muchísimos. Y puse mi cancha. Uh-huh. Y empezó a llegar gente poco a poco. Y bien. Trabajamos. De esta edad, ¿verdad? De la edad de primaria o te empezaste a especializar no, de hasta qué edades? No, de primaria. Pura primaria. De primaria, secundaria. Ah, ok. Sí, y algunos chavos de prepa. O sea, como desde los niños, desde los 5 hasta los 17. Exacto. Que es cuando pues ya empecé. tienes una formación ya más sólida de jugador, ¿no? Ahí empecé, entonces me empiezan a invitar en base a eso, uh-huh, a diferentes proyectos. Quedo como director académico en la federación del curso de entrenadores aquí en Puebla. Ya. Me invitan a trabajar primero a UPAEP con un equipo de tercera, de segunda. Empiezo con tercera y me invitan a quedarme con el equipo, con el programa deportivo de fútbol en la UPAEP, que era el equipo universitario, uh-huh, que era el selectivo de prepa, todo prepa, sí, y hacer fuerzas básicas, que era toda la escuela de fútbol. uh-huh. Armamos ahí todo la infraestructura, ahí estuve. En ese lapso estuvimos ahí, nos fue bastante bien, salimos campeones a nivel nacional, de CONADEI, de Corona Universitaria, todo eso. Me invitan a ir a Irapuato, voy a Irapuato, estoy ahí con una tercera, una segunda. Estuve ahí porque tuve la oportunidad de regresar a Salamanca y estar con mis papás. En ese tiempo mi papá estaba un poco convaleciente, uh-huh, de poder estar cerca de él. Entonces, bueno, ya, después regreso acá a Puebla, regreso a UPAEP, pero viene la invitación del TEC de Monterrey por parte del doctor Miguel Mejía Barón. Ok. Voy para el TEC. Estando en el TEC, surge la invitación para ir con el Puebla. Uh-huh. El Puebla desciende, lo tomamos. Y fíjate que... O sea, ¿sí dirigiste al Puebla? Sí, me tocó salir campeón. Empiezo como auxiliar, en la liguilla termino como responsable del equipo. Y ganamos el primer torneo. El segundo torneo, bueno, pues ahí hubo. ya no fue tan bueno. Y regresé al TEC de Monterrey. Para esto había solicitado pues ese apoyo, ese permiso de ir, pero en todo caso regresar. Fíjate que Miguel, la verdad que padre, el doctor Rachid Abella, que era el rector en ese momento del TEC, también me dijo, sale. Me dieron ese apoyo. Ajá. Entonces cuando después ya regreso, padre, estuve en el TEC, estando en el TEC también, sí, me invitan al proyecto. No, previo a esto, fíjate que en el 96 hago un proyecto de la UAP, luego UAP. Uh-huh. Hago el proyecto de escuelas, compramos el equipo de tercera y empezamos nosotros, yo inicié ese proyecto de Lobos UAP. Ah, qué padre, qué orgullo. Entonces, digo, después lo de entrenador, UPAEP, después ahí en el TEC, ahí estando en el TEC también, me invitan al Alfa
hago un proyecto deportivo del Alfa, donde empezamos con escuelas, empezamos a jugar liga estudiantil, tuvimos tercera, segunda. Te puedo decir que empezamos ese proyecto con sobre 80 niños en los 4 clubes que hagan el Alfa, y terminamos el proyecto con cerca de 1000 chavos. ¡Qué bárbaro! Entre niños, niñas y todo. Se da la situación que sale el director del Alfa en ese momento, que estaba el contador Sergio Suárez. Llega otra gente, ya, y quitan, bueno, parece que incluso ya desapareció. Y en el TEC manteniéndome, estuve siempre, me aventé 20 años ahí. Posterior a eso, pues digo, siempre involucrado, a nivel como entrenador, a nivel como director, a nivel, en todo sentido, o sea, he estado muy involucrado en el aspecto formativo. Sí. Y posteriormente, pues seguí en el TEC. El año pasado, me jubilé. Entonces, me había invitado aquí Javier, y luego ya se da lo de venir a Luminos. A Luminos acá, que la verdad que te digo que... ¿Cuánto llevas ya acá con Luminos? Llevo 5 años. Pues ya. 6, desde que inició. Fíjate que Javier me invitó, la verdad estoy muy agradecido. Y el hecho de estar acá con los chavos, pues es muy padre. Entonces lo disfruto mucho. Aquí estamos, Alex. No, pues qué padre. Pues la verdad que un gusto haber charlado contigo, mi querido profe Paul. Gracias, un gusto, Alex. Además, la verdad, amigos, para que vean, y profe Paul, además de que ha sido un gran futbolista, director técnico, creo que lo más importante que es lo que vale en esta vida, ser una gran persona. Gracias, Alex. ¿No? Y con mucha colaboración, muy solidario, y la verdad también aquí de papá, lo aprecia muchísimo, y pues, gracias, Alex. Y pues que sigamos adelante en la formación de nuestros futuros talentos, ¿no? Sí, Alex, sí, ahorita con las niñas, si algo aprendí ahorita con las niñas, ahorita que decías del fútbol femenil, sí. Las niñas, bueno, ustedes las mujeres, sí, tienen un gran compromiso con todo lo que hacen y son ejemplares en eso, Alex. Totalmente. La verdad, a la hora ellas deciden, se comprometen y ahí están. Los chavos, de repente traemos muchas cosas, algunos de 8, 9, 10 años, ya los papás los quieren ver como futbolistas profesionales, ya andan en otras cosas, sí, cuando se tienen que enfocar a prepararse, y en ese sentido, o sea, las niñas tienen un toque especial, ¿no? Pero tremendo. Y se agradece eso. No, y agradecerte, Alex, la invitación, agradecerles mucho. No, para mí es un gusto. Y también, ¿sabes por qué? A los papás de aquí de Luminos, sí, por la confianza que han tenido para con uno, el apoyo. Claro. Y eso es de agradecerse. Pues totalmente. Muy amables, Alex. No, pues muy bien, pues profe, ha sido un placer charlar este espacio contigo. Igualmente. Y bueno, mis queridos bros, estamos pendientes y nos vemos hasta la próxima.